El episodio de hoy es bastante transversal. Aunque no te dediques estrictamente al mundo de la hotelería, del turismo, de la gestión hotelera, lo que vamos a hablar hoy puede tener aplicaciones en diversas industrias y de hecho la persona que nos visita, una de las actividades que realiza es precisamente formar otros profesionales. Tiene una experiencia con algunos hitos que son dignos de mención y no ni uno ni dos, sino unos cuantos, mucha experiencia a sus espaldas, a pesar de que no es una persona tan mayor como pudiera parecer a la vista de su currículum. Tenemos hoy un episodio muy denso y muy interesante para muchos de vosotros. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas. Yo soy Eduardo Arazola, a estas alturas ya nos conocemos. El episodio de hoy vuelve a estar patrocinado por EASaedro. Sabes que puedes entrar en easaedro.com. Y damos la bienvenida hoy a Julio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Pues como siempre, empezando la grabación con muchas ganas. Y para empezar, como siempre, pues ¿quién es Julio y por qué está hoy aquí con nosotros? Pues mira, te voy a dar la definición, la corta, en formato tweet. Julio Mangas es padre de mellizos, zurdo, que ve la 2, o sea que es muy raro, muy extraño que un tío sea zurdo, que tenga mellizos y que vea la 2. Esa es la definición del tweet, ¿vale? Solo me falta ser pelirrojo para ser del todo raro. Y la otra, la profesional, es que efectivamente soy un profesional senior, ya con más de 25 años de experiencia en varios sectores y que a día de hoy ayudo a empresas pymes a llevar a cabo su transformación digital o a empezar a trabajar su marketing digital. Y lo hago en dos vertientes. Por una parte, a través de la consultoría y por otra, a través de la formación. Y muchas de las empresas en las que he trabajado efectivamente son del sector turístico. Hospitality, hoteles principalmente. No obstante, como decíamos, lo que vamos a hablar pues tiene aplicaciones en prácticamente cualquier industria en la que se realice, porque bueno, pues para empezar por algún sitio, ¿tu trabajo es ser adivino o tienes ciencia detrás? Hay ciencia detrás siempre. O sea, la bola de cristal creo que no la tiene nadie a día de hoy. Y más en un entorno tan incierto, complejo, ambiguo, entorno buca, total. El entorno buca, porque no lo tenga así de la mano, pues se refiere a un entorno cambiante de manera muy rápida, en el que las condiciones de contorno y de entorno pues varían de una manera más rápida de lo que venía siendo habitual, y donde se prima, podríamos decir, lo que es la adaptabilidad y la capacidad de reconocer cuáles son esos cambios para poder no solamente adaptarse, sino también anticiparse. De ahí que muchas veces dé la sensación de que a lo que estén jugando los profesionales como Julio fuera a tener una bola de cristal y adivinar. Pero, como él bien acaba de decir, hay ciencia detrás de ello y vamos a hablar un poquito en profundidad de qué significa esa ciencia y de cómo es posible que alguien con el talento sea capaz de disgregarlo y ser capaz de enseñarlo. ¿Cuál es el proceso? Primero se tiene el talento, primero se aprende, luego se disgrega, luego se enseña. ¿Cuál ha sido ese camino hacia, vamos a decir, por ejemplo, la enseñanza? Pues muy buena pregunta, Eduardo. Todas y cada una de las lecciones que yo imparto a día de hoy han sido aprendidas a base de o el éxito o el error en cualquier empresa en las que he estado trabajando antes. Concretamente, coseché éxitos y fracasos cuando estuve 5 años en las oficinas centrales de NH Hoteles. También coseché éxitos y fracasos en los casi 6 años que estuve trabajando en la central de Amadeus. Y lo mismo con la última aventura de consultor de marketing para el Hotel Thompson, que es, como sabemos, una de las categorías de lujo que tiene la cadena Hyatt a nivel mundial. Y también ahí pusimos en marcha todos nuestros aprendizajes, sobre todo casos de éxito, para implementar en este hotel de lujo en el corazón de Madrid, que se abrió ya hace 2 años y pico, creo recordar. Así es, y de hecho lo que podemos comentar en este caso, por si alguien estaba pensando en aquella frase tan castiza del que vale y el que no enseñar,
En este caso, quien escuche en una clase, en un aula a Julio, puede escuchar lecciones de unas vivencias que a lo mejor la gran mayoría, diría el 90% de las personas que se dedican a ello, no han tenido ocasión de vivir, y como está comentando ahora mismo, el Hotel Thompson, del cual han pasado por este episodio, por este podcast ya, en varios episodios, diferentes personas, porque es un caso digno de estudio. Estuvo por aquí Juan Luis Asensi, ha estado también en este podcast Paloma, que también formaba parte del equipo de ventas del mismo hotel y que nos estuvo explicando otra vertiente de cómo funcionaba precisamente ese equipo. Y claro, pues a quién conoces que haya pasado por una experiencia como esa, que te lo pueda explicar, porque eso en los libros, cuando vosotros os enfrentasteis a esa situación del Hotel Thompson, ¿lo habíais estudiado en los libros? ¿Podíais sacar algo de ahí? ¿Fue todo de sopetón? ¿Cómo preparabais una cosa así? Pues la verdad es que Thompson es una filosofía en sí misma a la hora de ofrecer hospitality en el mundo y tiene una característica que nos transmitieron directamente desde la central de Estados Unidos y era que tiene que respirar una serie de atributos y embeberse en la cultura local donde se instala. Y en ese sentido hay un paralelismo de la vida de la calle Montera, donde está situado, y el centro neurálgico de Madrid, con la filosofía de Thompson, en la medida en que tiene que estar asociado para beneficiar a la Comunidad de Madrid, al artista, bueno, al activista, no se llama artista, y a todo lo que comprende el arte y la cultura alrededor de Madrid, dentro del hotel. Y en ese sentido se han establecido varias iniciativas exitosas que han ayudado a dar nombre y renombre al Thompson Madrid. Es decir, las personas que se enfrenten a una situación parecida en el futuro, en otros lugares, tendrán una referencia a la que acudir, que será este caso de éxito. Pero vosotros, cuando os comentaron en algún momento, a ti alguien te tuvo que llamar o comentarte en alguna conversación, oye, mira, nos vamos a encontrar con esto. Un hotel de la cadena Hyatt, muy prestigiosa, una de las marcas de lujo de la cadena Hyatt, muy prestigioso en Estados Unidos, aquí no lo conoce nadie, tiene un precio por pernocta muy alto y hay que llenarlo. Y claro, tú te quedas diciendo, yo entiendo que tú dirías, pues hay dos reacciones, o decir, mira, a mí olvídame, o a mí esto me llama. Entonces entiendo que tú dirías, a mí esto me llama, pero en esa conversación, ¿cómo reaccionas ante eso? Pues te he de decir que ante proyectos en los que no tienes una experiencia previa o que son retos en los que tienes el síndrome del impostor porque no conoces todos los factores que pueden intervenir, ahí sí que me fié mucho de mi instinto de las personas que estaban detrás. No solo el director del hotel, Carlos Herburu, sino también los diferentes elementos, proveedores socios que había alrededor, como por ejemplo la agencia creativa que estaba detrás de crear todo ese concepto para poder vender y transmitir esos atributos al resto de los clientes y el resto de Madrid, de la hotelería de Madrid, porque no nos conocía nadie. De hecho, siguen haciendo ese trabajo de dar a conocer la experiencia Thompson. De hecho, bueno, el prestigio ya se va haciendo también precisamente por el buen hacer del propio hotel, eso va ayudando ya con el paso del tiempo, pero al principio, cuando se abre, pues es una situación que hemos intentado explicar aquí ya, como digo, en varios episodios y que es muy difícil de encontrar ese paralelismo en otros casos, pues claro, tú además venías de haber estado en una situación bastante opuesta, con lo que sería, pues, alguien que también ha pasado por aquí, por el podcast de Minor Hotels, ha estado aquí la directora global de comunicación, Ruth Alejandre, y tú estuviste pues en NH Hoteles, pertenece actualmente a Minor Hotels, y es, digamos, un caso completamente contrario, que todo el mundo lo conoce y tiene una gran cantidad de establecimientos. Entiendo que ahí la estrategia completamente distinta y vas cubriendo un espectro completo. Efectivamente. El concepto de hotel de NH, como bien sabes, son hoteles urbanos y muy orientados al cliente business,
¿vale? Business traveler, el viajero que va de lunes a jueves a hospedarse en un hotel en el que va a encontrarse las mismas características, decoración, tipo de habitación, servicios, gastronomía, en cualquier hotel NH casi del mundo, ¿no? En cambio, Thomson era otro territorio. Estaba ligado a el lujo, estaba orientado a cada detalle para brindar el máximo confort, un estilo propio, una localización espectacular, pero sobre todo orientado a cliente de lujo y extranjero, no, o sea, de turismo, no de business. Y efectivamente fue cambiar el chip, era mirar hacia otro lado, era intentar identificar y crear iniciativas que hicieran de ese hotel un hotel que lo conociéramos todos desde el punto de vista de marketing como nuevo emblema de hotel de lujo en Madrid. Y cuando decimos, bueno, pues alguien te comentó tomar por delante esto del Hotel Thomson, sin embargo, no tenía referencia. Cuando llegaste a NH, si vamos un poquito hacia atrás en el tiempo, también debiste de tener esa conversación con alguien, ¿no? Hablando precisamente de NH, de Minor Hotels actualmente. Y ahí, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál fue tu reacción? Porque entiendo que sería completamente opuesta. Ahí, ¿qué pasa? Cuando llegaste, lo primero era que te explicaran cómo se hace todo allí para que te integraras en una dinámica ya existente, o se buscaba una ruptura. ¿En qué situación llegaste allí? Pues fíjate, fue hace ya bastantes años y cuando yo entro en el equipo corporativo de marketing no tiene nada que ver cuando lideras desde la central, ¿vale? Desde los headquarters, lideras en la estrategia de marketing y las campañas a cuando te vienen dadas, como en Thomson Madrid, que te vienen, entre comillas, impuestas por Thomson Worldwide, ¿vale? Donde te tienes que acoger a las políticas. Un ejemplo muy claro. Tú no puedes hacer una web como tú quieras del Hotel Thomson Madrid. Tú tienes que hacer una web en función de las directrices de marca, comunicación de Thomson a nivel mundial, que depende de Hyatt, del equipo de Hyatt de marketing. Con lo que, bueno, en este caso en NH, cuando yo llegué, vamos a poner en marcha una serie de iniciativas, vamos a ver si funcionan o no, que el reto era en su día, hace muchos años, era cómo podemos maximizar los NHs, ¿vale? Que son hoteles urbanos de business, para intentar subir la ocupación los fines de semana. ¿Por qué? Porque hay muchos hoteles urbanos en Madrid o en cualquier otra región donde la ocupación baja porque no es un hotel para turista, es un hotel para business traveler. Y los business travelers están de lunes a jueves. Entonces ahí ideamos una política de cómo puedo yo coger al propio huésped que viene de lunes a jueves y a través del programa de fidelización, a través de los puntos que genera, poder redimir esos puntos en fines de semana con su familia. O sea, por una parte trabajaba, conseguía puntos y los disfrutaba con la familia los fines de semana en cualquier hotel NH del mundo. Bueno, fue una política que hicimos a través de email marketing sobre todo y del programa de fidelización NH World en su día y bueno, pues aprendimos a hacer ese tipo de iniciativas para subir la ocupación. Y en algún momento del camino resulta que se te cruza ESIC y te pones a enseñar. Efectivamente, ESIC me invita a, oye, Julio, si tú estás dando clase de transformación digital en el máster de turismo de lujo de ESIC, ¿por qué no puedes ampliar tus servicios de educación a ESIC, pero para directivos de pymes en la transformación digital de sus empresas? No solo hablar al máster de turismo de lujo de lo que es la transformación digital de un hotel o de una cadena, sino cómo hacerlo y trasladarlo a cualquier tipo de empresa pyme española, concretamente madrileña,
con este contenido, con esta metodología y con este programa que dura 3 meses y pico, donde ya tenemos todos los contenidos y la hoja de ruta para estas pymes. Y dije, perfecto, fantástico, puedo compatibilizar todo eso. Y como lo que es educación me apasiona, pues fíjate, entré en ESIC para impartir parte de los conocimientos que tenía ya adquiridos en mi experiencia profesional y también, como no, en mi experiencia como alumno en un máster que hice en 2015, otro en 2020, y eso ayuda y consolida para poder formar a otros. Es decir, eterno alumno. Siempre. Se llama el Long Life Learning o algo así en inglés. Algo así, sí. Sí, algo así, dicen los anglosajones. Pero creo que nos ha tocado hoy por hoy, en el siglo XXI, que esto va tan rápido que o te actualizas sin obsesionarte y sin perder los papeles y sin frustrarte, o te quedas atrás, te obsoleteas y el grado de empleabilidad que tenemos va decayendo a medida que dejamos de formarnos. Y en ese sentido, un profesional hoy por hoy independiente o un freelance tiene que seguir formándose a lo largo de su vida, independientemente de la edad y los años de experiencia que tenga. De hecho, en el podcast he dedicado algún episodio a explicar cuándo se forman los profesionales. Y yo en eso he sido siempre muy drástico y siempre he dicho que los profesionales tienen dos formas o hay dos situaciones en las que se forman y es o siempre o nunca. Y es porque es una cuestión de mentalización. Hay personas que solamente piensan en la formación cuando han perdido su puesto de trabajo y para encontrar otro echan en falta esa formación, pero como ya no están trabajando, no tienen esos ingresos, etcétera, no, yo ahora lo que necesito es buscar trabajo y no me voy a poner a aprender. Y cuando consiguen ese puesto de trabajo, dicen, bueno, si ya tengo el puesto de trabajo, ¿para qué voy a aprender si ya tengo el puesto de trabajo? En ese caso estamos hablando de alguien que nunca se forma. Y sin embargo hay otras personas que estén trabajando o no, lo tienen metido en su cabeza, en su horario, en su calendario, en su presupuesto, llámalo como quieras, pero al final todo viene a ser lo mismo, y siempre están formándose porque es una actividad que realizan de manera constante, estén trabajando o no. Entonces no hay puntos intermedios de decir a alguien que de vez en cuando se forma, no. O se forman de manera más o menos continuada o no se forman nunca porque siempre encuentran el motivo para no formarse. Eso es algo clarísimo que lo tengo, vamos, más que comprobado a lo largo del tiempo y que es tan extremista como parece porque no hay situaciones intermedias. Sin embargo, en tu caso, estabas ya hablando de una formación acerca del lujo. Aquí hemos tropezado con el lujo en varias ocasiones y, bueno, es algo que merece la pena comentar porque, en general, requiere de entenderlo suficientemente bien. Y me gustaría que, pues aprovechando que estás aquí, intentáramos ayudar a nuestros oyentes a entender en el sector hotelero o en el sector del turismo, que es al que estamos dedicando esta serie, pero bueno, en general, digamos, ¿cómo podríamos entender que algo es de lujo? Cuando uno entra en la web de Hyatt o de Marriott o de Hilton o de la que tú quieras, tienes ordenados una serie de marcas, pues una cosa es la cadena y otra cosa son las marcas, son muchas marcas, una cadena como Hyatt, por ejemplo, tiene muchas marcas, o Marriott tiene muchas marcas y te las tienen ordenadas y te pone pues de lujo, luego te pone premium, luego te van poniendo una serie de categorías, ¿no? ¿Cómo dirías tú, cómo podrías explicar cómo las marcas que se consideran de lujo aparecen en ese escalón de lujo? Eduardo, es fascinante esa pregunta. Cada una de esas grandes cadenas o multinacionales, o cadenas hoteleras, como sabes, cada una construye su arquitectura de marca en función del tipo de servicio y de producto que tiene. Y efectivamente, muchas de ellas sí que tienen posicionadas determinadas marcas dentro de su arquitectura como lujo. De hecho, efectivamente, dentro de Hyatt, si buscamos la arquitectura de marca de Hyatt, vemos que una de las marcas está efectivamente posicionada en este segmento, ¿no? Lujo viene del latín luxus, que tenía un significado asociado a exceso, exuberancia, ostentación.
Y un amigo mío, un gran amigo consultor que se llama Eduardo Lazcano, me dijo, Julio, construye un poco más a partir de eso. Y dijo, ¿por qué se llama luxar el hombro? Porque se separa del cuerpo. El hombro cuando se luxa se separa. Y esa terminología de separación o separarse de es como la segunda derivada del lujo. La gente que consume lujo tiende a hacer ese tipo de desmesura, extravagancia, estilo de vida, o por la ostentación, la riqueza y la separación del resto de la población. Ujú. Y hace pensar, ¿no? Entonces, las grandes cadenas hoteleras dicen, voy a empezar a diferenciar mi producto o mi servicio en función de ese público que tiene esa exigencia, necesidad de estar separándose del resto. Y va por ahí un poco lo del lujo. Es decir, la prensa digamos, la imagen de la hotelería de lujo, la parte negativa que tiene es precisamente esa percepción que puede haber dentro de un sector de la población de que es algo como gratuito, como de aburrimiento, como de gente que no sabe ya qué hacer, que no tiene nada que hacer, que se aburre y que pues busca algo, entre comillas, bobo. ¿Cómo dirías tú que se contradice esto o se puede combatir esto? Pues hombre, fíjate, yo he estado, me he alojado en hoteles de todo tipo y cuando he visto, por ejemplo, Thompson, sí que tenía mucho foco en la experiencia de cliente y tenía que ser muy superior a las expectativas que tenía cualquier cliente antes de entrar. ¿Y cómo construía ese efecto wow el Thompson? Pues desde antes de llegar ya tienes una percepción básica de qué es lo que te vas a encontrar. Por ejemplo, tú sabes que en el hotel Thompson, si tú le dices, por ejemplo, a la recepcionista, hola, mira, quisiera ir a hacer un poco de running porque me gusta el deporte, tú sabes que tienen preparados 3 itinerarios de correr para conocer un poco Madrid. O sea, uno corto de 5 kilómetros, uno creo que de 7,5 y otro de 10 o 12, en función de si el corredor tiene solo media hora, tiene hora y media o es un runner de corta distancia, y se le da un itinerario en el móvil, como una especie de itinerario de Google Maps, donde va con una ruta viendo cada uno de los grandes sitios de Madrid a la vez que hace deporte. Eso no lo tiene ningún otro hotel. Sabes que también, otro ejemplo, sabes que tienen un libro que, por cierto, construimos desde el equipo de marketing en su día, un libro con las 66 atracciones y curiosidades turísticas alrededor de 1,5 kilómetros de Madrid que no conoce nadie. O sea, no es, oye, la Plaza Mayor, no. Es por qué en tal sitio está esto o este convento o esto y de por qué y la historia que hay detrás. Trabajamos con uno de los mayores conocedores de los secretos de Madrid, que es el Manuel, que lleva la cuenta @secretos de Madrid en Instagram, con más de 600.000 seguidores, y redactó y escribió el libro para el Hotel Thompson, de tal forma que el Hotel Thompson a los clientes VIP se les regala ese libro, que por cierto está en español y en inglés, para que pueda disfrutar de la estancia más allá de lo que haya dentro del hotel. Eso es lujo. Y cuando se trata, por ir un escalón incluso más allá, ¿no? Siempre nos damos cuenta de que al tratar el sector del lujo, este concepto de separación que estás diciendo siempre vuelve a aparecer, ¿no? Y cuando pensamos en un hotel que es de pues, una alta categoría, dentro de esos huéspedes que tienen un poder adquisitivo alto, siempre también hay esa tendencia a distinguirlos entre sí y que dentro de ellos también hay esa parte de VIP que se separa del resto de las personas que tienen ese poder adquisitivo alto, que a su vez tienden a separarse de las personas que no lo tienen.
¿Cómo entiendo que hay una labor también desde marketing por buscar esas experiencias que dentro del mundo del lujo sean para el lujo dentro del lujo? No sé si llamarlo de esa manera o premium dentro del lujo, no sé cómo decirlo. Entiendo que esa labor, marketing, tiene un trabajo bastante pesado dentro de lo que hay ahí, en el sentido de que tiene bastante peso lo que diga marketing. Sí, nosotros incluso redactamos una especie de manual para tratar al huésped, porque claro, teníamos la duda de, oye, ¿cómo lo tratamos? ¿De tú o de usted? De usted no somos el Rich o el Palace, que tiene un tratamiento que cada 2 por 3 te están tratando con tu nombre. Muy buenos días, señor Mangas, porque ya te conocen, sino que vamos a hacer una especie de tratamiento cercano, pero no cercano y sincero. Entonces tratamos de elaborar eso, un documento con el que aconsejábamos y dábamos ciertas sugerencias para que todos los empleados que tenían relación con el cliente tuvieran un tratamiento de este tipo. Cercano, con respeto, efectivamente, pero no con esa distancia que requiere un clasicismo, un lujo clásico, como otros hoteles que conocemos de 5 estrellas. Pero aún así, luego está la parte experiencial. Y aunque, digamos, el carácter, ¿no?, que pueda tener el hotel, te puedo decir que a nivel personal lo que me encuentro en el mundo de los hoteles es muchas veces falta de carácter propio. Es decir, muchas veces es difícil ante una fotografía, pones 5 fotografías de 5 grandes hoteles, aunque sean de cadenas distintas o marcas distintas, y el parecido a veces es tanto que da esa sensación de que muy pocas marcas consiguen separarse del resto de tal manera que tú veas una fotografía y digas, ah, pues mira, pues este es un hotel de esta marca, ¿no? Simplemente por la apariencia que tenga, por el carácter que haya conseguido. Más allá de eso, entiendo que hay una parte de ese público que llega al hotel que sí que va a demandar algo más, ¿no? Que dentro de esa experiencia de lujo, pues busca esa parte del lujo, ¿no? Entiendo que hay una búsqueda de decir qué podemos ofrecerle a este tipo de personas. Sí, sí. O sea, lo que te entra por los ojos, que es lo primero que ves, efectivamente es un diseño diferente, un interiorismo diferente, unas obras de arte en todo el hotel, desde que entras por la recepción, por el lobby y en todas las plantas, con lo que ya tiene una serie de elementos visuales que te diferencian de otros, ¿vale? Y luego la experiencia, lo que tú decías, es en cada momento tenemos que sorprender al huésped. O sea, desde el minuto 1, ¿vale? Hasta que se va, incluso después de irse, em, con un agradecimiento, con un trato exquisito, ¿vale? Y efectivamente, de eso va el lujo, de tratar de conseguir unas experiencias por encima de las expectativas que tiene el cliente. Y es por eso por lo que realmente paga un cliente, para que se le trate de una forma diferente, separada del resto, como habíamos dicho antes. Y entonces está el confort, el estilo, el interiorismo, el diseño, la gastronomía, los servicios de valor añadido que te ofrece el hotel, todo, todo, todo cuenta, todo suma. Hace poco hablábamos de situaciones, pues lo que es entender este tipo de cosas. Poníamos el ejemplo de pues, algunos hoteles, mismamente nos venía a la cabeza de la propia cadena Hyatt, pues un hotel que había sido reconocido este año porque decían que era un buen hotel para pasar vacaciones en familia. Y una de las cuestiones que aducía quien había dado el premio era que, pues bueno, pues se podía ir allí en familia y el hotel te proporcionaba la posibilidad de unos yates en los que podías dar un paseo en familia por el mar con tu tripulación, etcétera, ¿no? Y claro, eso suscitaba pues todo tipo de comentarios, de decir, hombre, pues no todas las familias, cuando se piensa en unas vacaciones en familia, pues no todo el mundo piensa que el hotel te pueda proporcionar unos yates para que las familias que se hospedan allí vayan a dar un paseo al coste, evidentemente, que tiene ese servicio. Y sin embargo, lo que muestra es ese entendimiento de que, bueno, pues igual que para algunas personas ese paseo en yate forma parte de sus vacaciones de una manera, vamos a decir, habitual,
pues en otros casos la comprensión del cliente que te viene pues es lo que hace que el hotel vaya funcionando bien o no vaya funcionando bien. Y eso, si lo llevas al terreno, vamos a decir, teórico, al final es marketing, ¿no? El problema, la solución y a quién le va a funcionar, quién es ese cliente objetivo, cómo es y conocerlo. Yo entiendo que en tu caso la parte psicológica debe de ser la mayor parte de la formación que dediques, sea reglada o no reglada. Al final, entender esa psicología de las personas debe de ser la parte troncal de tu formación, ¿no? Sí, sí, o sea, efectivamente la formación es muy importante en tanto en cuanto vas a tener un estilo de comportamiento, ¿no? Nosotros desde marketing, fíjate que supimos hacer de este proyecto antes de que abrieran un éxito porque todos y cada uno de los que estábamos colaborando en el equipo de marketing teníamos diferentes culturas, puntos de vista y demás. O sea, la variedad de talento que apostó el Departamento de Recursos Humanos por este proyecto fue brutal. Éramos una treintañera de Colombia, una veinteañera venezolana, una italiana de 40 y pico, un madrileño de 50, y salieron proyectos con ese tipo de puntos de vista diferentes. Si hubiéramos tenido, imagínate, 5 perfiles como yo, zurdos, con mellizos de Madrid, con 50 años, hubiera salido muy poquita diversidad de proyectos, de iniciativas, que algunos salieron y otros no, pero todo lo que salió en función de haber trabajado bajo proyectos de diseño de nuevas iniciativas con estos 5 perfiles de diferentes culturas, diferentes edades, diferentes educaciones y formaciones, fue lo que hizo que arrancáramos de una forma espectacular y que tuviera una repercusión en medios y en el cliente con una experiencia que efectivamente fuera a sembrar lo que es hoy el Thomson Madrid. Una pregunta que se está convirtiendo en un clásico del podcast, cada vez que viene alguien de marketing o de comunicación, es que os voy preguntando a cada uno de manera personal, porque entiendo que aquí hay una parte de interpretación personal importante. ¿Qué es para ti? ¿Dónde está la frontera? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se parecen? ¿Qué es marketing y qué es comunicación dentro del sector hotelero? Pues creo que Ogilvy dijo, marketing es tan importante que no se lo podemos dejar solo al departamento de marketing. Todos hacen marketing, ¿vale? Eso fue una frase que dijo en su día y que efectivamente todo el mundo hace marketing, desde la persona que coge el teléfono para informar a una persona que quiere hacer una reserva, hasta el señor que abre la puerta para que entre el huésped y el botón es que le coge las maletas. Y luego comunicación, efectivamente, es un subgrupo, un subequipo muy orientado a la parte de PR, comunicación, mensajes, que va más asociado a un medio, ¿vale? Que es el medio prensa o redes sociales, pero no deja de ser un subgrupo o un subequipo dentro del equipo de marketing. No sé si te he respondido, Eduardo. En parte. Entendemos que si vamos a la definición de marketing como mercadeo, pues prácticamente todo revenue, etcétera, al final la división, cuando hemos tenido aquí a personas de revenue, pues al final ellos mismos hablando, pues hablan mucho de la parte de marketing y era muy difícil separar, ¿no?, lo que es revenue de lo que es marketing. En el caso del Hotel Thomson nos comentaban que marketing, sales, etcétera, estaba en el mismo equipo, todos en el mismo espacio y que no había ningún tipo de, digamos, de fricción entre las partes porque no se intentaba que fuera todo al unísono.
Pero a la hora de definir, por ejemplo, tareas y responsabilidades, si tú hoy montaras una cadena y dijeras, voy a montar, pues yo sé, la cadena Julio Mangas International Corporation, etcétera, etcétera, y montaras en un hotel o en toda la cadena un departamento de marketing y un departamento de comunicación, ¿cómo los diferenciarías? Uf, uf, uf. La verdad es que la estrategia que hizo Carlos Herburu de juntar marketing y sales, o sea, marketing y comercial, fue Quita problemas, quita muchos problemas. efectivamente. Yo he sufrido en mis anteriores experiencias profesionales, en otras multinacionales, una lucha permanente, los chicos de marketing o el equipo de marketing con el equipo comercial y el equipo comercial con el equipo de marketing. En este caso, Carlos Herburu decidió, vamos a poner a una persona, que es la directora de comercial y marketing, que va a trabajar, ¿vale?, con los mismos objetivos para todo el equipo, con lo que no va a haber, entre comillas, luchas. Pero vamos, ante la pregunta que me hace si monto el hotel Julio Mangas Corporation, efectivamente, marketing lo voy a destinar a un equipo a identificar, atraer, convertir y fidelizar clientes, ¿vale? Y el equipo de comunicación, que va a pertenecer también dentro del equipo de marketing, que muchas empresas lo derivan a la dirección. Hoy por hoy está muy de moda que el equipo de comunicación ya no esté dentro del paraguas de marketing, sino que esté en el paraguas de dirección. ¿Por qué? Porque hay mucho que lo que se dice y lo que se publica puede interferir hasta la cotización de bolsa, hasta marcar la solución de una crisis corporativa, reputacional, bla, bla, bla. Pero bueno, yo lo que haría sería meterlo dentro del equipo de marketing y foco en definir el tono, la voz de la marca, la reputación corporativa, las relaciones públicas, gestionaría todos los contenidos para todos los canales, efectivamente, todo esto. Y la comunicación interna, que también es muy importante llevarla de la mano con el equipo de recursos humanos. Sí, ahí entramos en un universo diferente en de comunicación interna bueno, que eso sí quedaría y dará, de hecho, para un Otro, episodio sí. completo, porque es algo no solamente difícil, sino también delicado en muchas ocasiones y a lo que cada vez se le está prestando más atención, precisamente debido a los problemas que ha generado en el pasado en tantos lugares el no prestarle la suficiente atención o el suficiente cariño a esa actividad, que es algo, como digo, que tiene muchísima importancia. Yo te quería preguntar, a alguien que viene trabajando en el sector del lujo ya pues un cierto tiempo, hace no mucho, hablando con unas personas que se dedicaban a alquilar yates, pues nos decían que uno de los principales problemas que tenían, o no problemas, sino de focos de atención, era que los empleados que acompañaban por parte de esa compañía a las personas que alquilaban esos yates no se confundieran en el sentido de por la vestimenta o la apariencia que trajeran. Y nos ponían el ejemplo de que muchas veces ellos contrataban a personas jóvenes y que muchas veces también quienes alquilaban esos yates eran personas jóvenes y que llegaban pues con una apariencia jovial, con sus amigos, de una manera distendida, y que eso podía llegar a provocar que las personas que estaban, digamos, por parte de la compañía, que estaban al servicio de los clientes, digamos, llegaran a tener una excesiva confianza o una excesiva distensión con respecto al trabajo que estaban realizando y que no por el hecho de que tuvieran una cierta apariencia, una cierta edad o lo que fuera, debían de perder el foco en que estaban allí, pues digamos, trabajando, ¿no? Esto que al final es una cuestión de entenderlo, ¿no? Que no todo el cliente de lujo pues lleva un reloj de cierta marca y no lleva un traje de cierta marca o va siempre con corbata y chaleco, ese tipo de cosas. Entiendo que en el ámbito en el que tú estás, siendo consultor del mundo del lujo, en tantos ámbitos diferentes, claro, ¿cómo tenéis un trabajo hacia la gente que está en las compañías de formarlo, incluso hablando de vuestros másters de ESIC? ¿Tenéis algún tipo de temario, digamos, para ello? Para decir, oye, pues no confundáis que muchas veces las apariencias engañan.
¿Cómo lo enfocas esto? Hombre, siempre tiene que haber una separación entre lo que es la persona de lo que es el empleado de una empresa, ¿no? En este caso, cualquier empleado del Thomson tiene un protocolo y una manera de actuar y de comunicarse con los clientes, independientemente de que ganen mayor o menor confianza. Y esa línea no se puede traspasar, ¿vale? No solo a nivel de hotel de lujo, sino en cualquier otro aspecto. Incluso en la enseñanza, lo mismo. O sea, una cosa es, tú eres el profe, das la clase a directivos de pymes y efectivamente tienes un trato y un respeto y tal. No puedes mezclar la persona Pero humana. al alumno que te viene, al máster, Sí. ¿cómo? Es decir, entiendo que le plantearás esto también y dirás, oye, mira, si vas a trabajar en el sector del lujo, vas a tener que tener una serie de puntos de atención. Y uno de ellos es precisamente que tienes que tener presente que tu cliente tenga un aspecto o tenga otro, digamos, entra dentro de unas condiciones prácticamente todo el que va a hacer una reserva, por ejemplo, en el Hotel Thompson o en algunos hoteles NH o de Minor Hotels o de diferentes marcas, ya de por sí podríamos decir que hay un filtro muy claro, ¿no? Que pueda ser el coste de lo que sería la pernocta de un hotel de lujo, ¿no? Sí. Entonces, sin embargo, luego, pues muchas veces, pues esta imagen de, pues mira, pues ha aparecido aquí un señor o alguien que a lo mejor es más joven de lo que pensábamos, yo qué sé, pues con unas chanclas y un sombrero de paja, ¿no? Lo Y hay, dices, existe, bueno, sí, 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 claro que se da, existe, porque se da. es algo que cada vez, y de hecho cada vez más, y oye, pues efectivamente no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Vosotros en vuestras formaciones, a vuestros alumnos, ¿les alertáis acerca de esto? ¿Les dais algún tipo de pauta? Pues creo que efectivamente hay una asignatura en la que se trata eso, la gestión del cliente. Como sabes, el centro neurálgico o la obsesión que tiene una cadena hotelera de lujo es la experiencia de cliente. No hay otra cosa, es la experiencia de cliente. De hecho, no sé si sabías, el mandamiento de Carlton es señoras y caballeros que sirven a señoras y caballeros. Ese es su mandamiento, ¿vale? O sea, como su Just Do It de Nike, ¿vale? Sí. El tagline o como lo quieras llamar, El eslogan el eslogan, o... efectivamente. Entonces, efectivamente, ahí a los alumnos se les dice que se tiene que tener ese trato, esa distancia, ese respeto con respecto al cliente, porque cualquier cosa que confunda al cliente en el trato puede ser perjudicial para la reputación de la marca, del hotel, y podemos tener un problema. Y en ese sentido sí que se respeta muchísimo. Como decía María Teresa, o sea, Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Pues eso es otro mandamiento dentro del hospitality y dentro de este sector de lujo donde eso es el ADN, ¿vale? Estoy para servir. Y en este caso, un servir a un cliente que es posiblemente más exigente que un cliente de otro hotel o de otra categoría o de otra marca. De hecho, aquí hemos hablado en otras ocasiones de que cuando uno entra a leer las puntuaciones y reseñas que tienen los hoteles de diferentes categorías en los portales al uso de Internet, es bastante más frecuente que las más altas puntuaciones sean en hoteles de menos estrellas que en los hoteles de más estrellas. Y viene a ser simplemente por lo que es la gestión de expectativas, ¿no? Que las personas que se alojan en hoteles de 1 y de 2 estrellas normalmente tienen unas expectativas de lo que se van a encontrar que dicen, oye, pues me pueden haber sorprendido gratamente porque a lo mejor esas expectativas que tenían eran incluso unas expectativas bajas. Mientras que quienes se instalan en hoteles de 4 y 5 estrellas, especialmente los de 5 estrellas o más, vamos a decir, pues para que digan que ha ido todo perfecto es complicado porque las expectativas que tenían y su concepto de lo que es que haya ido todo perfecto es difícil. Y de hecho, bueno, otra parte del asunto es que normalmente se es más proclive a dejar una reseña cuando has tenido una mala experiencia
que cuando la has tenido buena. Y eso ya es la otra vertiente de lo que ocurre con estos portales de reseñas y cómo hay que leerlas, ¿no? Pero sí que es muy habitual que en restaurantes de alta gama, en hoteles de alta gama, las reseñas o las puntuaciones o el impulso que tengan los clientes a ensalzar el trabajo bien hecho sea menos que en otro tipo de establecimientos. Y claro, en el caso vuestro, ya una vez que entramos en la parte de formación, ¿a quién va dirigido vuestro máster? ¿Quién debería apuntarse? ¿Qué es lo que va a aprender ahí? Haznos así un poco de reseña precisamente de qué es y para quién está hecho. Pues el máster de turismo de lujo de SIC está orientado a un perfil, primero, amante de la industria turística, ¿vale? O que han hecho la licenciatura o el diploma de turismo, o que en cierto modo tienen esa vocación que hablábamos antes de viven para servir, ¿no? Y puede entrar cualquier tipo de perfil, pero normalmente el prototipo es eso, estudiante o que acaba de terminar o que tiene entre 2 y 4 años de experiencia dentro del sector turístico y que quiere aprender todas las nuevas tendencias del turismo de lujo. Concretamente, tienen hasta una semana en una escuela europea de Lausanne, creo que es, donde es la escuela por excelencia del turismo de lujo. Con lo que sales después de 9 o 10 meses con una formación y con unos profesores, todos que han trabajado en el sector del turismo de lujo, con lo que bueno, pues sales preparado para poder trabajar en departamentos diferentes dentro de hoteles de lujo. Y como sabes, Madrid se ha llenado en los últimos 5 años de hoteles de 4 y 5 estrellas, con lo que bueno, pues tiene mucha demanda hoy por hoy ese título de máster en marketing turístico de lujo. Y luego, en el caso también de tu experiencia, ¿hasta qué punto un cliente busca cuando se hospeda en un hotel que sea lo mismo que ya conoce o que sea algo del lugar? Esta pregunta la hemos repetido en diferentes episodios, las respuestas son dispares, en cada caso según la experiencia, pero sabemos que hay hoteles, incluso dentro de cadenas que dedican alguna marca, a que sea un hotel exactamente igual en todas partes. Hace un momento mencionabas que era un poco la política que tenía NH. Últimamente eso ha cambiado en minor hotels. Nos comentaban, por ejemplo, aperturas de NH en Maldivas, ¿no? Que era algo que comentábamos en el episodio que hasta hace nada pues nos podía rechinar en el cerebro, ¿no? Pensar NH y Maldivas no era algo que tuviéramos compatible y sin embargo están haciendo un esfuerzo también desde marketing muy importante para que esa imagen de hotel exclusivamente urbano hubiera desaparecido, o se fuera mitigando al menos. Pero sí que nos vienen a la mente otras marcas que se basan precisamente en que vayas donde vayas, en el país en el que vayas y en la ciudad en la que vayas, si no conoces nada de ese sitio, a lo mejor su argumento es decir, no busques más, te vas a este que ya le conoces y te vas a encontrar uno igual que el que ya conocías. ¿Tú cómo has percibido en general en el sector del lujo que se comportan la mayoría, vamos a decir, de los clientes? ¿Buscan algo ya conocido o buscan descubrir? Muy buena pregunta. Yo sé que por ejemplo, para el cliente de negocio, por ejemplo, el típico consultor que se tira 25 semanas de las 52 anuales viajando, espera no tener sorpresas. Sorpresas es que yo cuando vaya a una cadena, en cualquier ciudad, sea lo mismo porque tengo unos estándares de calidad y de producto que ya los conozco y no quiero sorpresas. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de el turista de lujo o el huésped de lujo? No quiere sorpresas, ¿vale? Quiere la seguridad, pero efectivamente quiere también que le sorprenda la marca o el hotel que está ubicado en esa ciudad. Por ejemplo, en el caso de Thompson, si tú te vas al Thompson de Soho en Nueva York, está embebido en uno de los barrios más atractivos y vanguardistas, que antes era problemático, inseguro, delincuencia, y que ahora
a raíz de la construcción del Thompson Soho, se empezó a reconstruir ese barrio y ahora mismo es glamuroso y lo más sexy que hay. Pasó lo mismo con Madrid, con la zona donde está ubicado hoy el Thompson Madrid. O sea, vimos que había, pues eso, droga, prostitución en los años 80, 90 y nadie iba a esa zona porque era chunga. Bueno, pues a raíz de una remodelación, reestructuración y darle la vuelta con nuevos servicios como este hotel, tiendas, etcétera, etcétera, le ha dado la vuelta y hoy por hoy da gusto dar un paseo por alrededor del Hotel Thompson. Entonces, la calle Montera, tradicionalmente, si preguntamos a nuestros padres, pues tiene una reputación muy mala, ¿no? Era diferente de lo que se encuentra y hoy por actualmente. Hoy, junto con Gran Vía, es una de las grandes arterias donde pasea la gente, tanto nacional, ¿vale?, como turista de lujo. Y para terminar el episodio, yo no quería que te marcharas sin hacerte te marcharas por ahora, pues siempre decimos bienvenido por primera vez, o sea que lo de por primera vez es real. Yo quería hacerte una pregunta, y es que hace poco yo pues publiqué un vídeo hablando de lo que llamé gestión perezosa de los hoteles, ¿no? Y me refería al riesgo, o no tanto riesgo como algo cada vez más habitual, de caer en la gestión perezosa de hoteles que tienen la clientela, digamos, asegurada por alguna característica especial. Es decir, estaba pensando pues que si tu hotel tiene las mejores vistas al mar o al monumento cultural, el hotel que está justo enfrente, pues yo qué sé, imagínate la Torre Eiffel o la Torre de Pisa de donde sea, ¿no? Siempre ese monumento o la catedral de lo que sea o las cataratas de lo que sea o cualquier elemento que haga que ese hotel ya de por sí, físicamente, tenga una ventaja muy grande o porque esté en el centro, pues lo que tú decías antes, ¿no? En el barrio de moda o situado desde el sitio donde se va andando a todas partes o las mejores vistas o lo que sea, caer en decir, bueno, como eso ya está, ya la clientela ya se tiene, pues entonces el resto del trabajo pues es lo de menos porque la gente viene al hotel porque sale a la terraza y tiene unas vistas hacia las cascadas de no sé dónde o hacia el monte no sé cuál que no tienen otro sitio, entonces ya, ¿para qué lo demás? ¿Cómo planteas tú cuando alguien te contrata a ti para que vayas a formar a la gente que haya en ese hotel, que tenga esas características, o la gente que entre nueva? Si cambian de director de hotel, por ejemplo, o si cambian de, yo qué sé, el departamento de recursos humanos, dice, vente a hablar aquí con la gente que tenemos trabajando para que no caigan en esta gestión perezosa. ¿Cómo se lo planteas tú? ¿Qué referencias les das? ¿Qué ejemplos les puedes poner de situaciones parecidas? ¿O qué referencias has visto? Pues Eduardo, hay dos tipos de cliente. El cliente del siglo pasado y el cliente de este siglo. El cliente de este siglo, la decisión que toma sobre un hotel o sobre reservar una estancia en un hotel, ya no es como se hacía el siglo pasado. El siglo pasado tú te ibas, pues eso, al hotel que tenía esa característica o ese valor añadido frente al resto de los hoteles. ¿Por qué? Porque tiene mejores vistas, por tal. Vale. Hoy por hoy, la primera decisión, o sea, la primera toma de contacto con un destino que quiero ir o con un hotel que quiero ir es qué reputación tiene ese hotel, independientemente que tenga las mejores vistas a la Torre Eiffel. Quiero saber qué han dicho otros huéspedes que han estado en ese hotel. Y lo primero que voy a hacer, como comentabas antes, es ver qué reputación, qué reviews, qué reseñas tienen Google My Business, qué reputación tienen Trustpilot, qué dicen los influencers o grandes personalidades que han dormido en ese hotel. Y a partir de ahí me hago una idea y tomo la decisión en función de todo lo que he estudiado o visto antes de ir y ver fotos del hotel, casi. O sea, su reputación va a marcar el que vaya o no vaya. ¿Qué ocurre con los hoteles en los que la dirección o los empleados entran en esta gestión perezosa? Pues que o siguen cuidando esa reputación digital, además de la física que tienen ese valor añadido, tienen que cuidar ese valor añadido que digan sus clientes.
en redes, en reseñas, en opiniones, en recomendaciones, porque si no se te acaba ese valor diferencial con el que has vivido durante 30 años o 40 años. Y hay que cuidar mucho. Hoy por hoy, el huésped digital puede cargarse un hotel o hacerlo exitoso con una recomendación o con una story, con un reel que haga cualquier persona y que o lo ponga a parir y te afecte a la ocupación, o que la experiencia ha sido, como hemos dicho, excelente y empieces a sufrir a morir de éxito porque te están entrando reservas permanentemente. El poder del nuevo huésped del siglo XXI es el que va a determinar, independientemente de la gestión perezosa o no del hotel. ¿Dónde se te encuentra? Quien quiera contar con tus servicios, quien quiera encontrarte, ¿cuál es tu página web o cómo te encuentran? Lo dejaremos luego en las notas del programa a modo de enlace, pero quien nos esté escuchando y tenga un papel y un boli a mano, ¿cómo te pueden encontrar? Pues si tú pones en Google Julio Mangas, creo que solo hay uno. Tengo la suerte de tener un nombre y un apellido muy poco común, pero normalmente estoy en LinkedIn, que es la red social profesional por excelencia, donde aporto mis experiencias, mis reflexiones profesionales a través de mi perfil en LinkedIn. Aparte tengo una web corporativa con mi portfolio de servicios, mis clientes y tal, pero si quieren conocerme o saber algo antes de ponerse en contacto, ahí pueden bichear mi perfil, mi historial, mi bio, mi currículum, etcétera, etcétera. Pues se nos ha pasado el tiempo muy rápido. No me lo Llevamos aquí creo, un no me lo ratito creo. hablando y pues bueno, pues como todos estos episodios de la serie Hospitalidad, pues está siendo pues toda una experiencia el oír a profesionales con vivencias propias explicar algo que realmente es muy difícil encontrar en otra situación, pues hemos hablado antes en el caso vuestro del Hotel Thompson o en tu caso alguien que aparte del Hotel Thompson viene de situaciones tan disímiles como lo que tenías de trayectoria anterior y además en el caso de la formación, bueno, pues situaciones que merece la pena hablar y comentar. Espero que a todas las personas que nos han escuchado, en este caso incluso a aquellos que sean fuera del sector hotelero, les tiene que haber servido desde luego lo que aquí hemos hecho. Esperamos los comentarios. En este tipo de episodios, de hecho, es bastante común recibir muchos comentarios, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, etcétera, que siempre genera una conversación, quieras que no, porque hay también opiniones para diversos puntos de vista, pero creo que ha sido un episodio muy, muy interesante. Me alegro mucho que hayas venido, te agradezco que nos hayas dedicado este ratito de conversar con nosotros e ilustrarnos con tu experiencia. Y a todos los que nos han escuchado, pues como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Julio. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer. Se me ha pasado rapidísimo y seguiremos escuchando el resto de episodios de este gran podcast. Muchas gracias.